Hola, mi nombre es María Estela Rocha López y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante en obstetricia, que es la restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, esta es una condición patológica que ocurre durante el embarazo, donde el feto no alcanza su tamaño ni el peso que debería de tener según su edad gestacional. Esto pasa porque no recibe los suficientes nutrientes y oxígeno a lo largo de la gestación, que pues es fundamental para su desarrollo. Bueno, ¿por qué pasa esto? Existen dos causas, que es la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca viene del propio feto y la extrínseca depende de la madre o de la placenta. En la intrínseca están las anomalías genéticas como la trisonomía 21, malformaciones congénitas y algunas infecciones que el feto puede adquirir durante mientras está dentro del útero, que es el citomegalovirus. En las causas extrínsecas, que incluyen las enfermedades maternas o placentarias, pueden ser la preeclampsia o hipertensión crónica, que afecta el funcionamiento de la placenta y por lo tanto, pues el desarrollo del bebé, dando como resultado que el feto no crece de manera adecuada. Vamos a dar inicio con su fisiopatología, pero antes tenemos que entender cómo funciona la placenta en un embarazo normal. Al inicio del embarazo existen unas células que son los trofoblastos, que estas se encargan de invadir las arterias espirales. Entonces, ellos se encargan de que esas arterias se hagan más grandes y más delgadas para que pueda fluir mayor sangre. Y gracias a esto, puede hacer un intercambio de oxígeno y nutrientes hacia el bebé. Bueno, en una restricción del crecimiento intrauterino, esa invasión de los trofoblastos no se da correctamente, por lo tanto las arterias se quedan más estrechas, lo que genera resistencia para el flujo sanguíneo. Esto significa que hay menos sangre que pasa de la madre hacia la placenta. A esto se le llama insuficiencia placentaria, porque la placenta no cumple su función de alimentar y oxigenar al feto correctamente. En el paso 2, que es la insuficiencia placentaria, en esta, como la placenta recibe menos sangre, disminuye el flujo sanguíneo hacia el espacio intervelloso, que es en este lugar donde existe el intercambio entre la sangre materna y la fetal. Por eso el feto recibe menos glucosa, que es su fuente principal de energía, menos aminoácidos que se necesitan para hacer proteínas y tejidos, menos ácidos grasos esenciales para el desarrollo de estructuras celulares y energía, y por lo tanto menos oxígeno. Recordemos que el feto pues depende totalmente de la transferencia de la sangre materna. El paso 3 de esta patología es la hipoxia y desnutrición fetal. Entonces, como pasa menos oxígeno y nutrientes, el feto comienza a sufrir una hipoxia y a sufrir desnutrición. Para sobrevivir, el efecto activa mecanismos de compensación. Primero, redistribuye el flujo sanguíneo, priorizando órganos vitales que son el cerebro, el corazón y glándulas suprarrenales. A este efecto se le llama efecto cerebro salvador. Esto provoca que haya menos flujo hacia órganos como el hígado, intestinos, riñones y extremidades. Por eso en las ecografías se ve que el abdomen es más pequeño que la cabeza del feto, ya que la cabeza del feto se mantiene en un tamaño normal. En adaptaciones fetales hay un cambio que disminuye la producción de la hormona que es clave para el crecimiento fetal y aumenta el cortisol, pues ya sabemos que está relacionado con el estrés, preparando al feto para condiciones adversas. También libera más eritropoyetina, ya que esta hormona estimula la producción de glóbulos rojos, por lo que queremos que transporte más oxígeno, ayudando al feto a adaptarse pues a esta falta de oxígeno. En el paso 5, que es daño celular y molecular, la hipoxia prolongada y el estrés generan daños a nivel celular y molecular. Por un lado, se produce estrés oxidativo, que son moléculas inestables que dañan a las células, al ADN, proteínas y membranas,
dando como resultado pues que haya pues daño celular. Además, también se activa un factor llamado hipoxia tipo 1 alfa, que intenta mejorar la oxigenación aumentando la producción de ciertos genes. También se mantiene un ambiente que impide la formación de nuevos vasos sanguíneos, por lo tanto, pues hace un mayor problema. En las manifestaciones clínicas y de ecografía, estos cambios se reflejan en las pruebas clínicas y de imagen. Por ejemplo, el peso fetal estimado por ecografía está por debajo del percentil 10. Un percentil 10 es una forma de comparar cómo un crecimiento de un feto está relacionado con otro de la misma edad gestacional. Uno de los primeros parámetros que afecta en la circunferencia abdominal que aparece es disminuida. Además, puede haber disminución de líquido amniótico porque el feto recibe menos sangre para producir orina. En consecuencia, tenemos que puede haber parto prematuro, muerte fetal o, aunque el bebé sobreviva y nazca, la exposición prolongada a la hipoxia y a la desnutrición durante el embarazo puede alterar el desarrollo de órganos importantes. Esto se conoce como programación fetal. Bueno, esta programación puede disponer a la persona que puede desarrollar hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad, problemas cardiovasculares, alteraciones neurológicas como problemas de memoria, lenguaje y atención. Podemos dividir la restricción del crecimiento intrauterino en dos tipos, que es el precoz y el tardío. El precoz ocurre antes de las 32 semanas, es causada por insuficiencia placentaria grave y temprana, que afecta de forma asimétrica al feto, es decir, que la cabeza y el abdomen son del mismo tamaño, o sea, pequeños. Mientras que en la restricción de crecimiento intrauterino tardío aparece después de las 32 semanas y aquí causa una forma o afecta de forma asimétrica, que el tamaño del abdomen es más pequeño que el tamaño de la cabeza, ya que la cabeza mantiene su tamaño normal. Gracias pues al efecto cerebro salvador. Aunque suele ser menos grave, puede pasar desapercibido y también puede tener riesgos significativos. Y aquí, como ya lo había mencionado, están las causas, que son las causas maternas, que puede ser por abuso de sustancias, tabaco, alcohol, cocaína, factores ambientales, anomalías uterinas, la desnutrición o las causas fetales, que son gestaciones múltiples, malformaciones congénitas, anomalías, síndromes genéticos o causas ovulares, que puede ser insuficiencia placentaria, placenta previa, arteria umbilical única, entre otras. Bueno, en estudios diagnósticos tenemos los indicadores, que esto se hacen mediante ecografías, que se mide la arteria umbilical, que esta se muestra cómo funciona la placenta. Si nos da alta resistencia, da igual a posible insuficiencia placentaria. También se mide la arteria cerebral media. Si el feto está redirigiendo la sangre al cerebro, lo que indica pues estrés fetal. La relación entre arteria cerebral media y arteria umbilical muestra el equilibrio entre el flujo cerebral placentario. Si es baja, es redistribución. También la arteria uterina, que evalúa cómo llega la sangre desde la madre a la placenta. Alta resistencia, pues da riesgo de preeclampsia. También, por otro lado, se puede medir la altura uterina, que el médico mide con una cinta métrica desde el hueso del pubis hasta el fondo uterino. Se interpreta en números de centímetros, debe coincidir con la cantidad de semanas del embarazo. Esto nos sirve para, pues, descartar alguna posible redacción para la restricción del crecimiento intrauterino. También entre estos diagnósticos se hace una ecografía obstétrica, que es en la ecografía donde se mide el cuerpo del feto, la cabeza, el abdomen, el fémur, y estos deben de coincidir
con la edad gestacional que tiene, o sea, debe de medir lo mismo que los demás fetos en esa misma edad gestacional. También las ecografías seriadas, que esas ecografías son las que se repiten de 3 a 4 semanas para ver que el feto siga creciendo de manera consecutiva o si se detiene. En estos estudios diagnósticos también se puede evaluar el líquido amniótico, que se mide cuánto líquido hay alrededor del feto. Si hay poco líquido, es una señal de que la placenta no está funcionando bien y puede ser un signo de alerta. En tratamiento tenemos inicio de esquema de inducción de madurez pulmonar en el momento oportuno, ya que si se prevé tener un parto prematuro, entonces esto ayuda a o reduce el riesgo de que el recién nacido tenga síndrome de dificultad respiratoria. También el uso de medicamentos preventivos desde el inicio del segundo trimestre en grupos de riesgo. Los grupos de riesgo pues son madres con hipertensión. También se puede tener el tratamiento con ácido acetil salicílico a dosis bajas entre la semana 12 y 16 para mejorar la circulación sanguínea. Bueno, en tratamiento no farmacológico tenemos medidas de soporte que es reposo en cama, oxígeno, dieta rica en proteínas para favorecer el flujo sanguíneo. También la finalización del embarazo, siempre viéndolo pues en un momento oportuno para la madre y para el feto donde no corra el riesgo. El manejo clínico y toma de decisiones multidisciplinarias. En fetos a término o cercanos al término, la resolución suele ser clara y se opta por el nacimiento. En fetos prematuros o alejanos al término, se evalúa si se sigue con el embarazo o se detiene. Si se quiere seguir con el embarazo, pues se corre el riesgo de que pueda tener riesgo de muerte o daño neurológico por la hipoxia, ya que una vez diagnosticada la restricción del crecimiento intrauterino se le explica a los padres la realidad pues, de la patología y de la naturaleza pues, de los padecimientos para que así ellos puedan tomar la decisión que ellos crean que sea mejor, informadas y acepten pues el manejo sobre el feto. En diagnósticos de NANDA tenemos riesgo de deterioro de materno-fetal, que esto se puede referir a que la transferencia de nutrientes y oxígeno de la madre y el feto pues es afectada por una mala circulación placentaria que lo vimos anteriormente. Y esto pues puede impedir que el feto reciba los elementos necesarios para su crecimiento y desarrollo adecuado. También tenemos el riesgo de la ingesta nutricional inadecuada, que esta se puede basar en que la madre tiene desnutrición, no consume los suficientes alimentos que les sirvan pues para que el feto pueda desarrollarse. También tenemos la perfusión tisular periférica ineficaz, que no le llega la suficiente sangre a piel y extremidades, como ya lo vimos en el efecto o en el método cerebro salvador, donde pues el feto de manera de supervivencia manda la sangre hacia los órganos vitales, que pues es el cerebro, dejando sin irrigación sanguínea a las extremidades. Por otro lado, el riesgo de la perfusión tisular cerebral ineficaz, cuando dijimos que había dos tipos, en el precoz, donde no le llega suficiente irrigación, oxígeno y nutrientes a ambos, ni a extremidades, abdomen, ni a cerebro. Entonces aquí pues hay riesgo de que no le llegue la suficiente irrigación sanguínea hacia el cerebro. En intervenciones tenemos la monitorización fetal electrónica, que pues nos ayuda a detectar signos de sufrimiento fetal y tomar decisiones sobre pues, el manejo del parto.
También la monitorización nutricional, ayudar, guiar a la madre para que esté recibiendo los suficientes nutrientes, ya sea con suplementos o otras cosas, para que se pueda hacer ese intercambio de oxígeno y nutrientes hacia el feto. También el manejo de la hipertensión, donde pues la causa sea por la preeclampsia, entonces falle la, el intercambio entre madre y feto. Esto podría ser tener vigilada a la mamá, que tenga la, pues la hipertensión controlada. También la educación hacia los padres, donde estén conscientes sobre el estado pues fetal pues sobre el estado de salud fetal. Y pues con esto concluimos. Muchas gracias.